The penny dropped then, that I had 7,500 bitcoins on a hard drive that I'd thrown out a few months ago. Hey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G. Hoy haremos un recuento de los 20 fracasos financieros que demuestran que incluso los más importantes pueden caer estrepitosamente. When we finish just the environmental clearing process, that cost is about $1.3 billion. Número 20. Submarino pesado. Puede que esté diseñado para alcanzar profundidades asombrosas, pero eso no sirve de nada si tu submarino es incapaz de volver a la superficie. Eso es exactamente lo que le pasó a la clase Isaac Peral de submarinos españoles cuando los diseñadores se dieron cuenta de que alguien, en algún momento, había dejado un punto decimal en el lugar equivocado. El submarino pesaba 100 toneladas más de lo que debía, lo que significaba que si se sumergía, no podría volver a la superficie. Afortunadamente, aún no se había construido, por lo que se modificaron los planos para alargarlo y que pudiera soportar todo el peso adicional. Sin embargo, entonces surgió otro problema. Era demasiado grande para caber en el puerto donde se estaba construyendo. Número 19. New Coke. En 1985, aproximadamente un siglo después de que Coca-Cola llegara a las tiendas, la empresa decidió innovar y reformular su receta tradicional. El resultado fue la New Coke, uno de los mayores fracasos de marketing en la historia, porque a nadie le gustaba. Coca-Cola quería que su bebida supiera más a Pepsi, que es un poco más dulce, y fue un error rotundo. All the taste tests said people preferred the taste of this new product to the century-old product. What they hadn't factored in was the huge emotional attachment there was to this brand. Aunque entendemos que el propósito era acaparar la cuota de mercado de Pepsi, el capitalismo de consumo se basa en elecciones. Nadie quiere elegir entre dos colas idénticas. No había ninguna razón para que Coca-Cola intentara destruir su propio negocio cambiando la receta. Número 18. Ronald Wayne vende su parte. You know that when people hear your story, they say to themselves, my gosh, $22 billion, he could have had it. What can I say? En 1976, el empresario Ronald Wayne conoció a Steve Jobs y Steve Wozniak, y en un principio pensó que tenían algo interesante entre manos con su nueva empresa de computadoras. Wayne entró con una participación del 10% en Apple, pero no duró mucho. Menos de 2 semanas después perdió la fe y les revendió sus acciones a los fundadores de la empresa. If I had stayed with Apple, I probably would have wound up the richest man in the cemetery. Como todos sabemos, Apple se convirtió en una de las mayores empresas y fabricantes de productos electrónicos del mundo, con más de 1,000 millones de iPhones activos en el 2021. ¿Qué no daríamos por una máquina del tiempo para volver a los años 70 y poder invertir en las acciones de Apple que Ron Wayne rechazó? I knew exactly what would have been if I'd have stayed with the company. I would have wound up heading a very large documentation department at the back of the building, shuffling papers for the next 20 years of my life, and that was not the future that I saw for myself. Número 17. Trenes equivocados. Ya vimos submarinos demasiado grandes para sus puertos, pero ¿qué tal trenes demasiado anchos para sus andenes? Eso es lo que ocurrió en Francia en el 2014, cuando la compañía ferroviaria nacional francesa SNCF hizo un pedido de 2,000 trenes nuevos. Estos entrarían a muchas estaciones grandes y metropolitanas como las nuevas infraestructuras de París, pero en la Francia rural los andenes eran demasiado estrechos. Todo sucedió porque alguien de la red ferroviaria francesa le dio a la SNCF las medidas equivocadas. The reason that they've got this problem is because RFF, which is the rail network operator, had measured platforms and stations that were built about 30 years ago, and the access between the platforms looked about right. La SNCF se vio obligada a intentar ampliar en secreto las estaciones afectadas, pero finalmente el error se volvió público. Los trenes costaron alrededor de $20,000 millones y la modificación de los andenes más de $60 millones. Investors are indignant about the mistake. We refuse to pay a single cent for these repairs, said this spokesperson. We can't be taken for fools and pay for the privilege. Número 16. Bitcoins perdidas. How do you feel stood here? Well, absolutely devastated, as you can imagine.
A diferencia de muchos inversores actuales, James Howells no seguía la moda del Bitcoin. Era un fan de la computación que vio potencial en la moneda descentralizada tras la crisis financiera de 2008. Así que en 2009 minó 8,000 Bitcoins, cuando aún se hablaba de ellos principalmente en foros independientes. Años más tarde, pensando que el disco duro era basura, lo tiró durante una limpieza de su casa. Cuando el Bitcoin alcanzó su valor máximo, esa basura contenía un tesoro digital valorado en cientos de millones. Without that file, there is no way of getting the money back because there is no central server that records a log of it. Desde entonces ha suplicado que se excave el vertedero de Newport. Ha ofrecido robots, financiación y un plan de recuperación completo, pero la ciudad sigue diciendo que no. Por ahora, un error de casi $1,000 millones sigue enterrado bajo cáscaras de plátano y vasos de café. Given the value of the needle, if you're willing to search every single piece of hay, eventually you will find the needle. Número 15. Rusia vende Alaska. Es fácil ver un mapa de América del Norte y preguntarse por qué Alaska, aislada en la costa occidental de Canadá y completamente separada del territorio continental de los Estados Unidos, forma parte de este. Ha sido así desde la década de 1860, cuando el territorio entonces controlado por el Imperio Ruso fue vendido por el zar Alejandro II a los Estados Unidos por el módico precio de $7.2 millones. He found a buyer in U.S. Secretary of State William Seward, who agreed to purchase it sight unseen. On October 18, 1867, here in Sitka, Alaska was officially transferred to the United States. Hoy en día, esa supone más de $130 millones, una suma insignificante si se tiene en cuenta el tamaño y el valor de Alaska, por sus numerosos yacimientos petrolíferos. You can ask the thousands of roustabouts, roughnecks, and oil workers why they come to this frozen patch far above the Arctic Circle to make a living. But the answer is simple and one word: money. La razón por la que se vendió el territorio fue para recuperar las pérdidas de la guerra de Crimea y porque Rusia dudaba de que pudiera defender Alaska de una invasión. Número 14. Quaker compra Snapple. A principios de los años 90, Snapple estaba en pleno auge. Contaba con varias campañas publicitarias de gran alcance que le permitían mantenerse en el competitivo mundo de los jugos y sodas, lo que la convertía en una oportunidad de inversión prometedora para Quaker Oats. Quaker Oats doesn't come with prizes. But there's something in this box that I think is really worth prizing. Por desgracia, las cosas no salieron según lo previsto. Aunque Quaker gastó $1,700 millones en una operación que creía segura, solo 3 años después, vendió Snapple por la triste suma de $300 millones. Here's some iced tea to pass the time, but remember, nothing takes the place of a good education. Aunque resulte un poco vergonzoso, Snapple sigue siendo fuerte. Parece que separarse fue lo mejor para ambas marcas. Snapple, made from the best stuff on earth. Número 13. Desconfianza en Star Wars. A mediados de la década de 1970, nadie sabía que Star Wars se convertiría en uno de los mayores fenómenos de la cultura pop. I find your lack of faith disturbing. La producción fue cara y difícil, dejó a George Lucas en la ruina. Como no vio su potencial, 20th Century Fox llegó a un acuerdo con el director, en el que él recibía los derechos de autor de las ventas de la mercancía. Lo que siguió estableció un nuevo estándar para las franquicias comercializables y le reportó a Lucas una fortuna personal de miles de millones de dólares. Fue un grave error por parte de Fox, que hizo que el estudio perdiera una cantidad obscena de dinero en las décadas transcurridas entre el estreno de Star Wars en los cines y la adquisición de Lucasfilms por parte de Disney. You have lost. No. 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 You must die. Número 12. Las pérdidas de Morgan Stanley. If we didn't do a deal, it's over. We couldn't stay in business. Morgan Stanley merece un poco de crédito. A diferencia de muchos en Wall Street, vieron las señales en el 2007 y aún así se hundieron. Esa es la magia del mal timing. Los operadores de la empresa detectaron los primeros indicios del colapso de las hipotecas subprime y apostaron en contra del mercado. Inteligente, ¿verdad? Luego vendieron la apuesta ganadora y volvieron a invertir en basura hipotecaria de alto riesgo. Y ¡boom! $9,000 millones se fueron al caño. Fue la mayor pérdida en la historia de la empresa. El director ejecutivo John Mack admitió más tarde que no entendían lo tóxicos que eran realmente los activos. Un escritor financiero lo calificó como la peor operación de 2007.
No question about it. I mean, we were on the brink of going out of business. Número 11. El desastre del tren de alta velocidad de California. California prometió un tren bala, lo que entregó fue un pozo sin fondo de $1,000 millones. Propuesto por primera vez en 1982, el proyecto cobró verdadero impulso en el 2008. Los votantes aprobaron un bono de casi $10,000 millones para conectar San Francisco y Los Ángeles con trenes que circularían a 350 kilómetros por hora. This is what California voters envisioned back in 2008 when they voted yes on high-speed rail. But here we are, 15 years later. Casi 20 años después, no hay tren ni ruta. Los californianos se quedaron con una factura que se ha disparado a más de $100,000 millones. Se han retrasado, reducido o abandonado tramos enteros. Demandas, disputas por terrenos, luchas políticas internas, ha habido de todo. Recientemente, en junio de 2025, el proyecto tuvo nuevas complicaciones gracias a una presidencia poco favorable. En este momento, lo único que avanza a alta velocidad es el presupuesto. We are working very hard to have some kind of segment between that section ready to go by 2030, between 2030 and 2033. Número 10. Las mejoras de Brasil para el Mundial. Brasil gastó $11,600 millones para recibir el Mundial de 2014, más que ningún otro país en la historia. Su idea era tener un torneo de escala mundial, con aeropuertos elegantes, trenes modernos y mejoras en la infraestructura a largo plazo. Fracasó estrepitosamente. We hope that with the new Maracanã we're building, we can organize an excellent World Cup, and that Brazil can win it again. Brasil construyó unos cuantos estadios relucientes, claro, pero dejó un rastro de promesas incumplidas. Se descartaron o nunca se terminaron mejoras previstas por un valor de $3,500 millones. Una de las sedes se convirtió en un estacionamiento de autobuses. Otras están prácticamente vacías, acumulando óxido y remordimientos. Hoy en día es de conocimiento público que organizar megaeventos como la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos suele dejar a los países con más deudas que gloria. Brasil no solo perdió en el campo, sino también en las cuentas. Brazil's sports ministry is downplaying the reports of unfinished stadiums, saying the games won't be affected. Número 9. Desastre nuclear de Fukushima Daiichi. En el 2011, un terremoto y un tsunami devastadores sacudieron Japón. Provocaron uno de los peores desastres nucleares de la historia. Pero aquí está la cuestión. No fue solo la naturaleza, fue negligencia. It was the largest quake ever known in Japan, and one of the 5 largest recorded in the world. La central de Fukushima Daiichi se construyó sobre una falla conocida. Los generadores de emergencia se colocaron en zonas bajas, casi pidiendo a gritos que se inundaran. Podrían haber gastado un poco más de dinero durante la construcción de la central para hacerla más segura, pero no. Cuando llegó el tsunami, los sistemas de refrigeración fallaron, 3 reactores se fundieron y el material radioactivo se dispersó en el aire y el mar. La limpieza sigue en curso, ha costado $200,000 millones y la cifra sigue aumentando. Fukushima es un ejemplo clásico de cómo el pensamiento a corto plazo y la avaricia pueden tener consecuencias a largo plazo. The officials add that the cost of decommissioning the Fukushima Daiichi nuclear plant is likely to quadruple. Número 8. Las infidelidades de Tiger Woods. En el apogeo de su carrera, Tiger Woods era tanto una marca mundial como una leyenda del golf, pero en el 2009 todo se derrumbó. Are you ever that shy kid anymore? Absolutely. Absolutely. El dinero y el glamour se le subieron a la cabeza y engañó a su esposa. Cuando se conoció la noticia de sus infidelidades, su reputación se derrumbó. El matrimonio se desmoronó en las portadas de las revistas y en las televisiones de todo el mundo. I'm as disappointed as everyone else in my own behavior because I can't believe I actually did that to the people I loved. Los patrocinadores de Tiger huyeron despavoridos. La estrella perdió unos $12,000 millones en patrocinios, ingresos por torneos y valor de marca. Nike se mantuvo a su lado, pero otros como Gatorade, AT&T y Accenture lo abandonaron. Fue una de las espirales personales más caras en la historia del deporte. Tiger hizo su regreso, pero las secuelas nunca desaparecieron. My failures have made me look at myself in a way I never wanted to. Número 7. La fuga del acuario de Dubái. Dubái tiene uno de los acuarios techados más grandes del mundo dentro de un centro comercial, con un valor de $20,000 millones. Es un símbolo perfecto del exceso capitalista derribado por una pequeña fuga. More than 33,000 marine creatures can be viewed through a panel so large, it's in the Guinness Book of World Records.
En el 2010, el enorme panel de acrílico que contenía unos 10 millones de litros de agua y miles de animales marinos comenzó a tener fugas. Los compradores fueron evacuados, el agua inundó las tiendas de lujo y cundió el pánico mientras los ingenieros se apresuraban a contener los daños. Repararon el acuario, pero no antes de que la fuga apareciera en los titulares de todo el mundo. Nunca se reveló el costo total, pero los expertos estiman que los daños y el tiempo de inactividad ascendieron a decenas de millones. Una prueba de que incluso una pequeña grieta puede causar un desastre de proporciones gigantescas. The mall's owners say the leak was quickly fixed and no fish or humans were harmed. Número 6. Fusión de Daimler-Chrysler. Cuando el gigante automovilístico alemán Daimler se fusionó con el estadounidense Chrysler en 1998, se anunció como un matrimonio perfecto, valorado en $36,000 millones. What have been the benefits of the merger between Daimler-Benz and Chrysler? Okay, get in. Al final resultó ser más bien una boda loca en Las Vegas. Las empresas chocaron en todo, desde la cultura y la estrategia hasta la gestión. Los resultados de Chrysler se desplomaron y la moral cayó en picada. Daimler se dio cuenta poco a poco de que había comprado un dolor de cabeza. Any more questions? No. I'm good. En 2007, vendieron el 80% de Chrysler por unos míseros $7,400 millones, lo que supuso una pérdida astronómica de casi $29,000 millones. Lo que se suponía que iba a ser un potencial mundial, se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre cómo no debe de hacerse una fusión. 30 billion, roughly, the loss? I haven't made a calculation, but it was a substantial number for sure. Número 5. Derrame de petróleo de Deepwater Horizon. En el 2010, BP intentó ahorrar tiempo y dinero en un proyecto de perforación en aguas profundas. En lugar de eso, provocó uno de los peores desastres medioambientales de la historia. Scientists are now reporting vast plumes of oil up to 10 miles long under the surface. La plataforma petrolífera Deepwater Horizon explotó en el Golfo de México, ocasionando el fallecimiento de 11 trabajadores y vertió más de 750 millones de litros de crudo al océano. El vertido duró 87 días. Las costas quedaron destrozadas y la fauna devastada. But the total spill is so much worse than BP let on. Los costos de limpieza ilegales se dispararon hasta alcanzar unos $65,000 millones. De la noche a la mañana, BP se convirtió en la empresa más odiada del sector más odiado del mundo y todavía no ha podido recuperar su reputación. Siempre es una apuesta a corto plazo cuando priorizas las ganancias y no la seguridad. Y basta un desastre para perder todo el dinero que te ahorraste. BP also spent billions of dollars making businesses impacted along the Gulf Coast whole. Número 4. AOL compra Time Warner. What you will come to know, as we know instinctively, that there is a natural fit between these two companies. En el año 2000, laburbuja.com estaba en su apogeo y no parecía que nada pudiera frenar el ascenso meteórico de Internet. Well, pretty clearly, if you looked at last Friday, the market cap of AOL was twice the size of Time Warner. I have made a judgment, which I believe to be correct, that going forward, the Time Warner shareholders will be much better off owning 45% of AOL Time Warner than 100% of Time Warner. Al final, el desarrollo de Internet no se ralentizó, pero el mercado de valores sí, lo que provocó una recesión. Una de las mayores víctimas fue la fusión de AOL con Time Warner en el 2000, que incluso en aquel momento muchos consideraron una idea ridícula. But things didn't turn out as planned. From the very beginning, the merged company failed to live up to its lofty financial expectations. To make matters worse, technology stocks that had been thriving in the 90s suddenly fell off a cliff with the burst of the internet bubble. AOL gastó la increíble cantidad de $182,000 millones en fusionarse con Time Warner, pero años después, las empresas se separaron de nuevo. Hoy en día, Time Warner sigue siendo un actor importante en el sector de los medios de comunicación, y aunque AOL todavía existe, está moribunda. ¿Cómo han cambiado las cosas? Is that the biggest regret of your life? What? Having all your money tied up in Time Warner. No, I would have liked to see that merger not happen. Número 3. Blockbuster no compra Netflix. En el 2000, Netflix era un modesto servicio de alquiler de DVDs por correo que perdía dinero rápidamente. Con sus sueños derrumbándose, los cofundadores Reed Hastings y Mark Randolph entraron a las oficinas principales de Blockbuster.
And so we went to see them and you know, they were very polite, but they were not interested. Prácticamente les rogaron que les compraran la empresa por $50 millones. Blockbuster respondió riéndose de ellos. So Reed screwed up all of his courage and he said, $50 million? And you know what they did? They laughed at us. En una década, Blockbuster quebró, mientras que Netflix reescribió las reglas del entretenimiento doméstico. Con el tiempo dieron un giro y se convirtieron en pioneros del streaming. Netflix creó su propio contenido original y pronto dominó el mundo. Hoy en día vale más de $150 mil millones. Eso es uno de los errores más grandes en la historia de los negocios. Blockbuster pudo haberse convertido en el futuro del entretenimiento, pero terminó en la basura. Yeah, it's always hard to tell, but I think we could have made Blockbuster a modern brand. Número 2. Apolo 13. Houston, we have a problem. Apolo 13, la base de una película taquillera protagonizada por Tom Hanks, estaba destinada a la Luna en 1970, pero nunca llegó. It was plagued by bad omens and bad luck from the very beginning. Afortunadamente, a diferencia de muchos otros fracasos espaciales como los sonados desastres del Challenger y el Columbia de 1986 y el de 2003 respectivamente, todos los astronautas del Apolo 13 sobrevivieron. El problema fue que un tanque de oxígeno se había dañado mucho antes de su instalación en la nave espacial, lo que el comandante Jim Lovell describió como una bomba. I looked at my companions and I said, you know, every flight has a crisis. Something always goes wrong. This happened early in the flight and we're now free and clear of any other things going wrong. Esa bomba explotó y dañó gravemente la nave cuando ya estaba en el espacio. La tripulación tuvo que trasladarse al módulo lunar para sobrevivir y luego darle la vuelta a la luna para regresar a la Tierra. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Chernobyl. The chain of disaster is now complete. En 1986 se desencadenó el mayor desastre nuclear de la historia. Inicialmente, la Unión Soviética mantuvo en secreto lo sucedido y muchos minimizaron la gravedad de la fusión. Incluso cuando la lluvia radiactiva se extendió hacia el oeste hasta Alemania. Are we now to assume you do not have the situation under control? Oh, no, we do. I do. Radiation is within normal limits. Pero finalmente se supo la verdad y se reveló que Chernobyl había sido culpa de una serie de errores, lo que la convirtió en una tragedia evitable. Fue un error humano de los trabajadores de turno, que no estaban preparados, combinado con un defecto de diseño fatal que se conocía, pero que no se había solucionado. El problema era que las barras de control, fabricadas en boro, tenían puntas de grafito, que reaccionó con el núcleo y provocó la explosión. The boron rods were in fact tipped with graphite. And that short moment when they are first inserted into the reactor, the graphite in fact leads to a surge in the power, not a reduction of power. Sin el grafito barato, la catástrofe no habría ocurrido. ¿Conoces otros casos en los que los peces gordos han caído hasta el suelo? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.